Muy buenas a todos, bienvenidos a Tertulia Futbolera, un nuevo podcast que hemos hecho un grupo de amigos bastante numeroso y hoy hemos querido aquí juntarnos tres de ellos pues para hablar un poco de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Queremos hacer debate futbolístico, queremos dar nuestra opinión, hablar un poco de la actualidad y luego, ¿por qué no?, pues recibir ese pequeño feedback de gente que nos vea y, oye, pues nos dé su opinión o incluso, ¿por qué no?, en el futuro pues pueda estar aquí con nosotros comentando. Vamos a pasar a comentar un poco, a presentar a los contertulios de hoy. Muy buenas, señores. ¿Qué tal? Fran desde COI. ¿Cómo estás? Muy buenas, Paco. Pues ya te digo, encantado de participar en este podcast, donde vamos a hablar, como decías, de fútbol y a pasarlo bien y hacérselo pasar bien también a los oyentes, a los que nos escuchan. Ahí está. Y Dani desde Lorca. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. La verdad es que ya con ganas de empezar esta nueva aventura y muy bien. La verdad es que motivado y nada, hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Muy bien. Bueno, pues yo soy Fran también desde Lorca. Ejerzo un poco el de presentador, entre comillas. Y bueno, vamos a empezar tocando un poco temas futbolísticos de actualidad. Empezaremos por España, que es un poco donde vivimos y lo que más manejamos. Y luego ya pues comentaremos un poco mercado de fichajes, fútbol internacional. En definitiva, un poco de todo. Vamos a empezar, por ejemplo, pues en agosto de 2024. Empieza la temporada, el Real Madrid ficha a Mbappé, fichaje de renombre, el Barcelona con nuevo entrenador, Hansi Flick, el Atlético que hace una serie de fichajes ilusionantes que parece que van un poco a luchar por todo. Bueno, quería preguntaros qué os parece o qué expectativas teníais en ese momento de lo que iba a ser la temporada. Por ejemplo, Dani, cuéntame tú. Pues la verdad es que yo tenía las expectativas bastante altas con el tema de Mbappé. Ese fichaje me pareció un fichaje estrella, la verdad. Y no sé, pensaba, como mucha gente que se vino arriba, pensaba yo, digo, venga, vamos a arrasar, nos vamos a comer el mundo. Pero luego, claro, que con el tiempo fuimos viendo que no. Y, por ejemplo, a mí el tema de Flick sí que me generaba esa expectativa de decir, es un gran entrenador, ya lo demostró con el Bayern de Múnich. Y yo creo que puede hacer un buen papel en el Barcelona, pero ese pedazo de temporadón que ha hecho el Barcelona yo no me lo esperaba, sinceramente, ni mucho menos. Claro. Y no sé, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque, sinceramente, Flick me parece un pedazo de entrenador y lo ha demostrado ese pedazo de entrenador que es, con su forma de entrenar, con su forma de entrenar la táctica y todo. Y no sé, la verdad es que me ha gustado mucho el Barcelona de Flick, ha hecho un gran temporadón. Y me ha sorprendido. En cambio, el Real Madrid me ha decepcionado. La llegada de Mbappé ha sido espectacular porque Mbappé ha hecho unos números espectaculares, nunca falla. Pero el Real Madrid como equipo ha dejado mucho que desear, la verdad. Fran, ¿qué me dices tú de este aspecto? De las expectativas que tenías o lo que tú esperabas que iba a ser la temporada. Sí. Bueno, a ver, un poco ya lo ha dicho Dani, coincido en muchas cosas con él. El Barça, el año pasado todos sabemos que hizo una temporada que no fue buena. Entonces, a partir de ahí, este año pues había expectativas bajas con él, pues muy sencillo, porque al final es un equipo que no ha hecho grandes fichajes, prácticamente muy pocos, y sí que ha habido salidas. Recordad que pues han salido jugadores importantes a priori con nombre, como Cancelo, como Joao Félix, jugadores que venían para aportar, y lejos de ello, pues el Barça no ha tenido tampoco refuerzos de cierta garantía. Entonces yo pensaba que iba a ser una temporada donde el Barça no iba a poder pues responder a lo que se espera como club. Y bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Flick cogió el timón del equipo, fue capaz de hacer un proyecto, cambiar el estilo del fútbol, del Barça, y a día de hoy pues creo que todo el que le gusta el fútbol tiene que reconocer que este Barça juega muy bien. Ha demostrado que ha superado las expectativas, se ha pasado el juego, ¿no? Y yo creo que cualquier aficionado al fútbol pues ahora mismo reconoce que el Barça probablemente sea uno de los equipos más potentes del mundo, si no el que más. Y en cuanto al Madrid, pues es verdad que hemos tenido cambios significativos en cuanto a algunas salidas, como por ejemplo el caso de Toni Kroos, que se ha hablado mucho durante este año de él. Y es un jugador que al Madrid le daba mucho, todos lo sabemos. Al final el centro del campo es muy importante y el Madrid ahí perdió una pieza clave. Modric tiene una edad, Mbappé llegó como estrella para comandar un proyecto o para liderarlo,
y ha respondido a las expectativas, sobre todo en el segundo tramo de temporada. Pero insisto, el Madrid en este caso no ha cumplido con lo que se esperaba de él, porque como equipo no han terminado de encontrar un estilo de juego que responda a lo que se esperaba. Así que por el lado del Madrid, pues tengo que decir que esta temporada ha sido un poco decepcionante y creo que necesitamos piezas nuevas, que eso hablaremos más adelante, como decía, pero tenemos que cambiar algo porque si no estamos lejos de llegar a ser un equipo que a nivel de fútbol pues pueda competir con el Barça. Entonces, pues, y el Atlético, pues bueno, un proyecto interesante. Una vez más, el Cholo ha hecho fiel a su filosofía de juego, un equipo defensivo que al final, pese a tener piezas muy interesantes, no son capaces de hacerlo brillar como creo que deberían. Y otra vez más, pues se ha quedado en el camino, ¿no? En cuanto a llegar a tramos finales de temporada con opciones a título. Claro, yo voy un poco en la línea que decíais vosotros. Cuando empieza la temporada, un poco lo que marca la ilusión o la expectativa de la gente son más los jugadores que los entrenadores. Porque yo soy una persona muy de entrenador, pienso que cada entrenador pues influye mucho en el equipo, en el estilo, en la actitud, en la forma de jugar. Pero al final lo que te llama un poco la atención o lo que te lleva a esa ilusión o esa expectativa son los jugadores. Claro, el Madrid ficha a uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, como es Mbappé, eso genera una ilusión tremenda. Y el Barcelona prácticamente ficha a Dani Olmo, que al final también un jugador muy bueno, pero que una posición más o menos cubierta. Y el fichaje que quería hacer el Barcelona, que era Nico Williams, no lo consigue. Entonces realmente tenemos un Barcelona que prácticamente está con los mismos jugadores del año pasado. La gente no se esperaba, digamos, la irrupción de Rafinha, la gente no se esperaba la recuperación física de Pedri. Entonces esos factores hacen que a principio de temporada, a priori, pues todos pensábamos que iba a ser una temporada donde el Madrid podía dominar por el hecho de la ilusión que generaba este fichaje. Pero claro, luego ya pues la realidad ha sido otra. Es verdad que Flick le ha dado un cambio de arriba abajo al Barcelona, en la forma de jugar, en la actitud, en la manera de presionar, en físicamente, que parece que este año el Barcelona ha tenido menos lesiones, al contrario que el Madrid, que este año se ha encontrado con un calvario. Y al final eso ha marcado un poco el devenir de la temporada. Pero bueno, yo quería ya entrar un poco en materia. Vamos a comentar equipo por equipo para ir un poco en profundidad. Vamos a empezar por el Barcelona, ya que ha sido un poco el campeón. ¿Qué nota le dais a Flick? Bueno, entiendo que será prácticamente sobresaliente, pero más que nada lo que quiero saber es si creéis que este nivel del Barcelona se puede mantener a lo largo del tiempo. Es decir, en las siguientes temporadas puede ser que al Barcelona le hayan pillado un poco la táctica, como dice, o el Barcelona lo veis un poco para proyecto a largo plazo. ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, pienso que este Barça con Flick tiene una clara filosofía. Flick, desde luego, que es un entrenador muy valiente, lo hemos visto esta temporada con la línea defensiva donde la plantaba. Luego el Barça, a nivel de juego combinativo, sabe controlar la posición, y eso es muy importante cuando plantea un estilo así. Entonces, a partir de ahí, Flick creo que se adapta perfectamente al juego que plantea en el Barça, y los jugadores se adaptan a Flick. Y eso es muy importante de cara a lo que decía, a la sostenibilidad de este proyecto, que puede marcar, pues eso, puede marcar una época. Mi duda viene, sobre todo, más que cómo vamos a ver al Barça en las próximas temporadas, es realmente cómo vamos a ver a determinados futbolistas del Barça rendir en las próximas temporadas. Porque es verdad que el rendimiento que hemos visto de jugadores como Rafinha, que temporada atrás estaban cuestionados, el mismo Pedri con las lesiones, Lamine Yamal, bueno, este año es un jugador que parece el Vinicius del año pasado. Pienso que vamos a tener esa incertidumbre de saber si esos futbolistas van a ser capaces de dar el nivel que están dando ahora, porque desde luego es un nivel muy alto. Y en el momento que en el fútbol de alto nivel bajas un poco el pistón, rápidamente vemos que los equipos se caen. Porque no son tan diferentes la plantilla a la del año pasado, pese a las salidas que ha tenido. Incluso podríamos decir que ha empeorado. Sin embargo, Flick ha sido capaz de engranar todos los jugadores para dar este nivel. Y eso creo que tiene un mérito muy sobresaliente. Por lo tanto, mi nota para Flick es claramente un sobresaliente. Creo que no se le puede. Es el artífice de que este Barça juegue así. Y un aspecto muy importante es el plano físico. Este Barça no ha caído esta temporada a partir del minuto 60, como sí ocurría muchas veces durante el año pasado, que jugaba muy bien en la primera parte y parte de la segunda, y luego el Barça se caía. Y en esos 30 minutos, 20 minutos finales, era capaz de conceder goles
pues de manera muy, muy fácil, ¿no? Y pienso que el Barça este año ha corregido también eso. Sí que por ponerle un pero a nivel defensivo, sigo pensando que es un equipo muy vulnerable, pero claro, es que al final el fútbol tiene esto, tienes que buscar un equilibrio entre ataque y defensa, y el Barça en ataque es un 11 y en defensa lógicamente tiene que notar alguna carencia, y jugando con esa línea tan adelantada pues es normal que conceda goles. Por eso digo que quiero ver la temporada que viene cómo será, pero desde luego que el proyecto de Flick es muy, muy atractivo y además ambicioso también. Dani, ¿qué me cuentas? Pues nada, yo la verdad es que veo que el Barcelona de Flick a largo plazo puede seguir manteniendo este ritmo. O sea, es verdad que no va a ser fácil porque hay que gestionar muy bien la plantilla y sobre todo yo creo que si gestiona muy bien las rotaciones Flick, el equipo le puede aguantar perfectamente toda la temporada. Es verdad que son muchos partidos. El Barcelona este año en muchos momentos se ha privado de rotar y eso también se acusa. Hay muchos jugadores que aguantan bien físicamente, es sorprendente porque el cambio físico que ha pegado el Barcelona es bestial. O sea, un equipo que físicamente, pues claro, se rompía a la primera de cambio, ahora físicamente es indestructible. O sea, es un equipo muy sólido, que no se lesionan prácticamente nunca ningún jugador. Alguna que otra pequeña lesión han tenido, por ejemplo Koundé ahora al final de temporada. Pero es que es sorprendente porque Koundé, que lo ha jugado prácticamente todo, se ha lesionado ahora de última, el último mes o medio mes. O sea, ha sido sorprendente cómo un equipo puede tener jugadores tan bien preparados físicamente que aguanten toda la temporada jugándolo absolutamente todo. No sé, la verdad es que veo un equipo que está muy bien planificado y a largo plazo creo que puede mantener el ritmo perfectamente, yo creo que sí. Pero pues quizá yo sigo pensando que a lo mejor algún fichaje no vendría mal del todo para reforzar un poco el equipo, aunque la situación económica no sé si lo permite. Pero bueno, creo que Flick, con su filosofía y con su forma de llevar el equipo, puede perfectamente mantener el nivel y el año que viene el Barcelona es el rival a batir, por lo menos en la Liga. En Champions no lo sé, pero en la Liga seguro. O sea, es el rival a batir y el Madrid va a tener que pelear duro si quiere ganar la Liga. Y luego en Champions, pues hombre, es como todo. El Barcelona es un equipo muy potente, pero este año se enfrentó al Inter y ya le costó contra un equipo difícil, incluso que cayó eliminado. O sea que yo creo que el Barcelona, cuando le plantan un poco de cara, le cuesta un poco más porque claro, esa debilidad defensiva se ve reflejado en el campo que le cuesta aguantar más, porque claro, contra los equipos potentes los jugadores de arriba son mucho más potentes. No es lo mismo enfrentarse a un Benfica como se enfrentó el Barcelona que enfrentarse a un Inter de Milán. La diferencia es notable, los jugadores son de mucho más nivel y el equipo se ve mucho más exigido. Entonces claro, el Barcelona si logra equilibrar un poco la balanza entre atacar bien y logra defender mejor, pues yo creo que si logra encontrar un pequeño equilibrio puede incluso ser un equipo todavía más potente y más invencible, la verdad. Pero bueno, veremos qué tal avanza la cosa este verano, si hay algún fichaje y a ver qué tal. Yo creo que el Barcelona puede aguantar perfectamente el tirón y yo creo que Flick estará unos cuantos años en el Barcelona. No sé si 3, 4, pero unos cuantos años seguro. A ver, yo creo que en la línea de fichajes, que ahora hablaremos un poco más tarde de ello, es clave reforzarse porque siempre todas las temporadas se ven un poco las debilidades y hay que buscar un poco, pues el Madrid ahora mismo lo está haciendo, reforzándose en la zona defensiva, que es donde tenía más débil, pero bueno, eso lo hablaremos un poco más tarde. Yo creo que para mí, en mi opinión, la clave está en la táctica, es decir, normalmente todos los equipos triunfantes creo que año a año han ido un poco actualizando su táctica porque al final mantener un poco la misma táctica, la misma manera de jugar siempre, pues un poco los equipos te van pillando un poco la manera de jugar. Esta temporada hemos visto cómo el primer tramo de temporada el Barça de Flick ponía línea defensiva de medio campo, tiraba la línea de fuera de juego y al principio parecía que iba goleando, arrasando, pero llegó un momento que ya ciertos equipos, como por ejemplo Las Palmas o Leganés, que ganaron en Barcelona, fueron ya buscando un poco la manera de contrarrestar esa táctica. Entonces yo creo que, aparte del rendimiento individual que tiene Flick, que intentar mantener en ciertos jugadores, que eso es clave, yo creo que debería darle una vuelta de rosca a la táctica, no cambiarla en sí, pero sino buscar manera de mejorar o de cambiar ciertas cosas para ir evolucionando, porque al final los equipos a largo plazo ya te van pillando un poco la manera de jugar y yo creo que Flick debería un poco de darle una vuelta a esa manera, pienso yo, para que en el largo plazo pues vaya el equipo evolucionando y vayan, pues digamos, mejorando un poco la manera. Y bueno, los resultados ahí están. Este año le ha ido muy bien. Es verdad que había
Había mucha gente que decía que el tema defensivo era una asignatura pendiente, pero al final lo han contrarrestado con un potencial ofensivo increíble. Entonces yo creo que ya te digo, que debería de intentar buscar la manera de evolucionar un poco en su táctica para de cara a los próximos años, pues intentar un poco seguir haciendo daño. Vamos a pasar a, bueno, si quería comentar alguna cosa más de Barcelona o algún detalle táctico, alguna historia. No, yo creo que ya lo hemos una comentado punto todo. simplemente, y es que a nivel defensivo el Barça, si sigue una temporada jugando y concediendo, mejor dicho, tanto gol, veo difícil que el Barça pueda llegar a aspirar a ganar todos los títulos. ¿Por qué? Porque, claro, este año se ha visto claramente que el potencial ofensivo del Barça es tal que compensaba con creces esta cantidad de goles que concedía. Pero sin ir más lejos, el partido del Inter, que es donde le cuesta la eliminación, el Barça, si no recuerdo mal, solo está 10 minutos por delante en la eliminatoria. O sea, con esto nos hace ver que es un equipo que a nivel defensivo es muy vulnerable y esto hoy en día te pasa factura. Lo que pasa es que, claro, se han juntado dos cosas. Una muy importante es que el Barça no ha tenido apenas lesiones de jugadores importantes y cuando las ha tenido han sido de corta duración, y eso ha conseguido pues, que jugadores como Rafinha, como el mismo Lamine Yamal, que son jugadores que han marcado la diferencia, pues lo hayan tenido siempre a disposición. Pero durante una temporada de tantos partidos, ¿de verdad pensáis que no va a haber lesiones a lo largo del año? Pues seguro que sí. Y cuando pasa de un jugador clave, pues ya tenemos el problema, porque el Barça a nivel defensivo encaja muchos goles y es muy difícil después darle la vuelta, sobre todo con equipos que el Barça ha sido capaz de hacerlo. Equipos defensivamente muy, muy completos como el Atlético de Madrid, que se pone 2-0 y remonta ante el descanso, o el mismo Inter de Milán, o incluso el Real Madrid, que también se ha puesto por delante en algunos partidos, y el Barça en muy poco tiempo ha sido capaz de darle la vuelta con un potencial ofensivo propio de uno de los mejores equipos de la historia a nivel ofensivo, porque lo que ha hecho el Barça no tiene palabras, pero a nivel defensivo yo lo veo que dista mucho del ataque, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo quiero, la incógnita que quiero ver el año que viene, porque tengo claro que si el Barça no mejora esto, que fue por lo que Flick también en su momento dejó de ser seleccionador alemán, porque era un equipo que jugaba bien al fútbol, que aportaba mucho, pero a nivel defensivo, Flick es un tío valiente, y cuando tú eres valiente, como no tengas las piezas muy bien engranadas, te pueden pintar la cara. Y eso es lo que yo pienso que al final en competiciones como la Champions pues penalizan tanto. Sí, bueno, el tema de Flick en Alemania fue un poco eso, y también tema de directiva, jugadores. No sé, hubo algún problema ahí, Dani, ¿tú sabes algo de cómo hubo algún problema con los jugadores que parecía que no estaban muy con Flick, con la táctica o algo así, ¿no? Sí, resulta que los jugadores no estaban muy cómodos con Flick, no les gustaba mucho tener a Flick de entrenador, y como que en algunos momentos se vieron ciertas cosas que daban que pensar. Es decir, parecía que no querían al entrenador, como que estaban haciéndole la cama para que se fuera, incluso parecía que se estaban dejando perder los partidos acaso hechos. No sé, fue algo extraño la verdad, pero el caso es que al final lo acabaron echando porque no estaba Flick a una con el vestuario, y eso acabó lastrando mucho su etapa como seleccionador. Bueno, pues ya que estamos con Flick y con entrenadores, vamos a pasar al Madrid y vamos a tocar un poco el tema de Ancelotti, que es un poco el tema de actualidad. El Madrid de Ancelotti. Quería preguntaros qué importancia le dais a Ancelotti de los resultados de la temporada, porque al final tenemos un Madrid que tiene una plantilla a priori muy buena. Se le van lesionando algunos jugadores. Es verdad que él solicitaba algunos refuerzos en verano, sobre todo en invierno con el tema de lesiones. Al final no llegan esos refuerzos porque digamos que la inversión de Mbappé fue grande, más luego el tema de estadio y tal. Entonces quería preguntar un poco qué importancia le dais a Ancelotti en los resultados que ha tenido la temporada, en la manera de jugar, si se podía haber jugado mejor. En definitiva, ¿qué importancia tiene Ancelotti, digamos, en la mala temporada que ha hecho el Real Madrid? Pues a ver, Dani, cuéntame. A ver, que yo creo que Ancelotti, obviamente se le puede echar toda la culpa del fracaso, pero tampoco es toda la culpa de Ancelotti. Ancelotti no puede salir al campo y jugar por los jugadores, tienen que jugar ellos. Y es verdad que muchas veces la actitud que le han puesto en algunos partidos no ha sido la adecuada. Es verdad que, por ejemplo, jugadores como Vinicius, que venía siendo la temporada anterior crucial y muy importante, Vinicius esta temporada, entre comillas, se ha borrado un poco del mapa. O sea, le ha faltado echarle más ganas, trabajar más
y sobre todo le ha faltado ese nivel de jugador Balón de Oro que tenía. Tenía un nivel Balón de Oro y ese nivel esta temporada lo ha perdido. O sea, hemos visto un Vinicius muy plano que no aportaba nada en la gran mayoría de los partidos. Como siempre, peleándose con las gradas, peleándose con las aficiones rivales, peleándose con el árbitro, siempre muy en cosas que no tenía que estar pendiente. Y yo creo que si Vinicius hubiera dado un nivel más óptimo, quizás el Madrid hubiera tenido un poquito más de posibilidades de pelear por algún título. Y aún así hemos llegado hasta el final de temporada peleando por todo, o sea que cuidado con eso. Si llegamos a tener perdona que te corte, el nivel de Vinicius cada temporada, ¿tú dirías que tiene más que ver a nivel individual del jugador que no ha dado la talla, digamos, o por la manera de jugar del equipo, que al no estar el equipo bien ha influido en el jugador? Es que esto se puede ver de distintos matices. Sí, yo creo que quizás es un poco cúmulo de las dos cosas. Del rendimiento individual del jugador, que no ha sido el óptimo, pero aparte también es verdad que el desbarajuste que ha llevado Ancelotti esta temporada, de no saber qué hacer, de estar con probaturas y mucho jaleo táctico ahí, mucho follón, yo creo que también eso ha llevado a Vinicius a no estar centrado, porque claro, si no tienes una idea táctica concreta, los jugadores no son capaces de tener un orden. Para que el equipo tenga orden, tiene que ordenarlo el entrenador tácticamente bien ordenado. Y yo creo que Ancelotti también esta temporada se le ha visto un entrenador que estaba un poco perdido ahí en la nada, de no saber qué hacer, de cómo posiciono a Mbappé, dónde lo posiciono, dónde posiciono a Vinicius. Rodrigo en muchos partidos no aportaba nada y aún así salía de titular. Yo creo que Rodrigo también en verdad se ha visto perjudicado porque con la llegada de Mbappé no había sitio ya en la banda izquierda, ni mucho menos, y a él le encanta jugar en la banda izquierda. Yo creo que Rodrigo ha sido otro de los perjudicados esta temporada porque no ha tenido ese protagonismo que a él le hubiera gustado, y la verdad es que hay jugadores arriba como son Rodrigo y Vinicius que han estado perdidos esta temporada, pero también es culpa de que el entrenador tácticamente no ha logrado engranar bien al equipo, hacerle un bloque, y eso claro, eso también influye. Y muchos jugadores como por ejemplo Bellingham, que la temporada pasada marcó una barbaridad de goles, esta temporada ha bajado el rendimiento goleador, también porque en muchos momentos no lo posicionaba bien Ancelotti. Valverde lo ha jugado absolutamente todo, de todas las posiciones, y ha sido un jugador polivalente, pero Valverde también ha tenido momentos en los que tampoco estaba bien. El equipo en general le ha faltado trabajo táctico, yo creo. Un trabajo táctico más profundo de Ancelotti, que lo hubiera trabajado mejor el equipo y así hubiera podido sacar mejor rendimiento de todos los jugadores, porque luego hay jugadores como por ejemplo Rüdiger, que defensivamente suele ser una roca, y esta temporada ha flojeado mucho el equipo defensivamente. La aparición de Asensio ha sido una suerte, la verdad, con todas las lesiones que teníamos, y yo creo que el equipo también defensivamente le ha faltado ser un equipo más contundente y no tan blandito atrás, que eso es lo que te penaliza mucho. Es decir, si el equipo flojea defensivamente, no puedes pelear por títulos. Un equipo tiene que ser fuerte en defensa para poder pelear por los títulos. Si tú te defiendes bien, lo único que te falta es atacar bien. Y el Madrid, con el ataque que tiene, ataca bien seguro, porque con Vinicius y Mbappé arriba y Rodrigo y todos los jugadores que hay arriba, es imposible que el Madrid no marque goles. Si defendemos bien, al final acabaremos atacando bien también. Y yo creo que es un conjunto. Yo creo que a Ancelotti le ha faltado, por eso también los fichajes que no le han dado. Yo creo que si le hubieran dado a Ancelotti algún que otro fichaje para la defensa, pues seguramente se hubiera podido pelear por algo más esta temporada. Que aún así, insisto, el Real Madrid ha llegado al final de temporada peleando por los 3 grandes títulos, Copa, Liga y Champions. O sea, cuidado. Si el Madrid ha llegado así, con un equipo roto en defensa, si se construye bien una defensa y se le da a Xabi Alonso el año que viene los fichajes necesarios, yo creo que el año que viene se puede ver otro Real Madrid totalmente diferente. Fran, ¿qué dices tú respecto a esto? Bueno, yo partiendo un poco de la pregunta que has formulado, creo que la culpa de Ancelotti de esta temporada del Madrid, te diría que es baja. Es baja porque pese a que Ancelotti es el director de orquesta del equipo, ¿vale? Pienso que un entrenador que hace menos de un año era galardonado como mejor entrenador del mundo,
porque había ganado la Champions, había ganado la Liga y solo había perdido 2 partidos, que no se os olvide esto. 2 partidos en toda una temporada con la cantidad de partidos que juega el Real Madrid. Yo creo que ahí nos hace ver de que este entrenador está seguramente entre los mejores del mundo, si no el mejor del mundo, ¿vale? Por títulos también lo representa porque ha ganado en todos los equipos. Cuestionar la figura de Ancelotti a nivel de que no ha sabido hacer algo correcto con la plantilla del Real Madrid, me parece un comentario que no es apropiado. ¿Por qué? Y me explico. Pensad una cosa, el Real Madrid a día de hoy la plantilla que tenía era una determinada plantilla. Empezaron a caer jugadores por las lesiones de gravedad y a partir de ahí nos quedamos con una plantilla muy muy corta para jugar 72 partidos al año, entre ellos partidos de nivel, porque jugábamos Champions, jugábamos Liga, y hoy en día pues se ha visto que cualquier equipo en la Liga ya tiene nivel suficiente para complicarte la vida. Dejamos atrás esas goleadas de 6-7-0 con equipos de mitad de tabla hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día el calendario es muy exigente. Si tú no tienes una plantilla amplia, tú no puedes construir un equipo competitivo. Eso es así. Y pienso que el error no viene de Ancelotti, viene de Florentino Pérez. Que Real Madrid hoy en día tenía que haber tenido refuerzos de garantía en todas las posiciones. ¿Por qué? Porque no puedes pretender ser competitivo en las máximas competiciones europeas cuando tiene de lateral derecho a Lucas Vázquez, que es un jugador veterano y encima que no es lateral derecho. Cuando tiene a Tchouaméni en el centro de la defensa porque no tiene a otro central, y en definitiva vamos haciendo partes por muchas posiciones del campo. Entonces, para mí Ancelotti, y lo vuelvo a repetir, ha hecho una buena gestión de la plantilla, pero cuando juegas con 14 jugadores, 2 partidos por semana durante muchos meses, pues el resultado es este. El resultado es que el equipo ya no da para más. A nivel físico el equipo estaba destrozado, de ahí han aparecido muchas lesiones, muchas de ellas de gravedad. Eso también es un cúmulo de mala suerte. Pero cuando planteas partidos también tan físicos, porque el Madrid muchas veces los planteaba, pues también hay más probabilidad de lesionarte. El Barça, en cambio, es un equipo que cuida más el balón, por lo tanto, las lesiones también ahí se minimizan. Pienso que al final es un cúmulo de todo, pero en respuesta a lo que formulabas, Ancelotti para mí no tiene la culpa de esto, ni mucho menos. De hecho, si yo hubiera sido el presidente del Real Madrid, Ancelotti el año que viene hubiera sido otra vez el entrenador del Real Madrid. Ahora, eso sí, hay que escucharlo, hay que estar encima de él. ¿Qué necesita? Un jugador con experiencia, un entrenador con experiencia, que tiene a David Ancelotti detrás, o que tenía. O sea, es que me parece que tenía un staff técnico perfecto. Con Pitu, que ha demostrado ya en 2 etapas en el Madrid que es el mejor preparador físico probablemente del mundo, uno de los mejores. Yo pienso que a nivel de cuerpo técnico el Real Madrid estaba, no voy a decir en buenas manos, iba a decir que seguramente en las mejores manos, porque es un buen gestor de vestuario, lo ha demostrado con jugadores como Güler, que sin jugar mucho, luego salen y el propio Güler le da un abrazo a Ancelotti, pues se da cuenta de que son entrenadores que aportan mucho más del fútbol, aportan también ese punto de formar a determinadas figuras futbolísticas que no están todavía en su punto alto, y lo va moldeando. Yo pienso que Ancelotti para mí es una leyenda, eso no hace falta que lo diga yo, eso es así por título, pero para mí que ha sido muy injusto con él y pienso que debería el Madrid haber replanteado muchos de los problemas que ha tenido desde arriba, desde la cúpula y desde el director deportivo que se encarga de los fichajes y Florentino Pérez, que desde luego pues no está a la altura este año, porque es cierto que el Madrid no puede competir con la plantilla tan corta contra tantos partidos. A ver, el tema físico está claro que ha tenido muchas lesiones, que ha jugado con a lo mejor menos jugadores de lo que podría haber utilizado. La temporada ha sido mala. Yo lo que me gustaría centrarme un poco es en el por qué no ha jugado mejor. Es decir, si nos centramos en el tema físico, a lo mejor a medio temporada, a final de temporada, pues se va notando un poco la carga de partido, esos jugadores que a lo mejor físicamente no están en su punto. Pero si nos vamos realmente al principio de temporada, donde el Madrid empieza ya sin convencer bien, mi pregunta sería ¿por qué el Madrid, o Ancelotti en este caso, no ha conseguido que el equipo jugara mejor al fútbol? Es decir, con las piezas que tenía, es verdad que la baja de Kroos es muy importante, pero aún así, con las piezas que tenía, ¿por qué diríais vosotros que no ha podido jugar mejor al fútbol para obtener mejores resultados? Entendiendo que si tú juegas mejor al fútbol o encuentras una manera de jugar favorable a lo que tienes, consigues mejores resultados. Esa es, digamos, la pregunta que yo quería haceros, a ver si encontráis un poco el porqué. Pues, Dani. a ver. La verdad es que yo, por ejemplo, viendo el último partido del Real Madrid contra el Mallorca, el otro día, que jugaron un montón de chavales jóvenes, y bueno, y Modric, que estaban ya muy viejos,
pero sobre todo muchos chavales jóvenes y no jugaron ni Rodrigo ni Vinicius y hubo ahí bajas interesantes, Brahim tampoco estaba y se vio un equipo que atacó muchísimo, un equipo muy potente, un equipo que remató a portería 40 veces, o sea, una locura, se sacaron 28 corners o algo así, o sea, como muchas veces no hace falta tener super mega estrellas en el equipo, sino jugadores que trabajen. Y eso es lo que yo trato de entender. ¿Por qué Ancelotti, en vez de jugar con jugadores que trabajen, jugadores que le den esfuerzo físico y trabajo, en vez de eso, se ha empeñado en muchas veces en tener que, parece que claro, como Florentino pide que juegue Rodrigo o que juegue Vinicius, pues ya tienen que jugar sí o sí. Yo no digo que haya que prescindir de ellos, pero que a lo mejor en muchos momentos, si no están dando el nivel, pues a lo mejor hay que ponerlos en el banquillo para que se espabilen y le echen más ganas. Porque yo veo otros jugadores como por ejemplo Güler, Endrick o jugadores así que corren mucho y que trabajan mucho. Por ejemplo, Ceballos también es un jugador que, por ejemplo, en el Clásico estuvo horrible, pero el otro día, por ejemplo, se le vio otra cara. Y es verdad que desde que ha vuelto de la lesión Ceballos no ha estado bien, pero es un jugador también muy importante. Y Bellingham, por ejemplo, también trabaja muchísimo. Yo qué sé, o sea, el otro día también Jacobo Ramón, por ejemplo, es un jugador que yo creo que hay que darle mucha más confianza. Me parece un jugadorazo, me parece un pedazo de central. Yo qué sé, hay muchos chavales jóvenes muy buenos y yo creo que si el Real Madrid también le da bola a esos chavales jóvenes, creo que realmente el equipo puede mejorar. Y, o sea, yo creo que si Ancelotti hubiera apostado por otros jugadores, a lo mejor el equipo hubiera mejorado. Lo que pasa es que, claro, si te tiras toda la temporada dejando a Endrick y a Güler en el banquillo y no les das bola, pues no sabes si valen o no valen. Y Güler ha demostrado que vale perfectamente para jugar en el Real Madrid. Tiene nivel y tiene calidad y tiene magia. Y yo creo que Ancelotti podría haber apostado a lo mejor por otros jugadores en algunos momentos en los que los jugadores buenos, como son Rodrigo y Vini sobre todo, son los que yo creo que han flojeado más. Pues yo creo que si esos dos no han estado al nivel, pues a lo mejor tienes que darle bola a otros jugadores. Y probar a apostar por otro tipo de jugador que a lo mejor no te va a dar la calidad que tiene Vinicius, por ejemplo, pero a lo mejor te da mucho más trabajo y al final te compensa. Yo que sé, otro día, por ejemplo, contra el Mallorca se le vio un esfuerzo físico al equipo de trabajo, de presión sin balón y con balón, y se le vio otra cosa. Pero claro, es lo que yo digo. ¿Por qué lo hacemos en el último partido de Liga y no lo hemos hecho anteriormente? Pues no lo entiendo. Pero, entre comillas, Daniel, el partido del Mallorca no se puede sacar conclusiones de ese partido, porque el Madrid ahí no es un partido intrascendente para el Madrid y para el Mallorca, aunque tenía opciones de Europa, pero 3/4 de lo mismo, porque al final es consciente de que es muy difícil entrar en Europa en la posición en la que estaba. Yo pienso que al final, y jugando en el Bernabéu contra el Madrid, entonces pienso que al final este partido no se puede extrapolar para sacar conclusiones claras de esto. Yo pienso que Ancelotti, por lo que, o sea, más bien, ¿por qué el Madrid no ha sido capaz de jugar a lo que debería de haber jugado? Pues, insisto, creo que uno se debe al plano físico. Cuando tú tienes tanta carga de partido y al final siempre juegan los mismos, es casi imposible que el jugador pueda tener un nivel constante, porque hemos visto momentos puntuales donde había algunos jugadores que han estado muy bien, veas el caso de Ceballos, que comentabas tú, Daniel, y luego momentos donde ha estado muy mal, porque también hay que recordar que el otro día contra el Barça, después de haber estado ya varias semanas recuperado, juega un partido horroroso. Y entonces tú no puedes depender de este tipo de futbolistas para ver si están o no están. Entonces, yo he hecho en falta que a lo mejor Ancelotti, y te doy la razón ahí, es un entrenador que no tira de la cantera, que no mira abajo, solo mira lo que tiene arriba. Pero es que él le ha ido bien así. Al final yo pienso que los jugadores están arriba porque han demostrado antes, cuando estaban abajo, que pueden estar ahí. Y pienso que el Madrid, y te lo digo así, todo lo que tiene abajo son jugadores que han apostado muy poco cuando han tenido alguna oportunidad. Yo, por ejemplo, Güler me parece un futbolista que creo que va a marcar una época en Madrid, pero le falta, por ejemplo, más físico, ¿vale? Pero es un futbolista que la calidad que tiene es muy difícil de ver. Pero, por ejemplo, jugadores como Hendrik o como Jacobo que comentaba, todo este tipo de futbolistas, si tienes que depender de ellos para que te saquen de las castañas del fuego, estamos jodidos. Y el problema por el que el Madrid pienso que no ha jugado bien
no es Ancelotti. Ancelotti lo ha intentado todo, pero es que, insisto, el Madrid le faltaban piezas. ¿Dónde has visto un equipo que juegue al máximo nivel y no tenga laterales? El Madrid no tiene laterales que aporten en defensa y en ataque con garantías. Yo me acuerdo del Madrid de la Champions, que ganaba la Champions, que estaba Marcelo, por ejemplo, en ataque a veces, o estaban laterales como Carvajal, que aportaban mucho. ¿Por qué? Porque cuando subían arriba ya había que marcarlo. Hoy en día el Madrid muchas veces se veían determinados partidos donde Lucas Vázquez lo dejaban solo porque sabían que ese futbolista le iba a hacer poco daño por ahí. Y los carrileros hoy en día, cuando el lateral ataca, el Madrid no tiene ese rol ahí. Lo hemos visto por momentos con Fran García ahora en el tramo final de temporada, pero es un futbolista que creo que no tiene calidad para jugar en el Real Madrid a nivel de poder jugar Champions o partidos importantes. Y por eso el defecto que le da al Madrid es que no tiene una plantilla completa o equilibrada, mejor dicho, para poder estar durante tanto partido al máximo nivel cuando sobre todo vienen los problemas. Un equipo como el Madrid debería tener 2 jugadores de primer nivel por posición. Y ahora mismo no los tiene, y más después de las lesiones que ha tenido. A partir de ahí, pedirle a Ancelotti que haga de esto una máquina competitiva es una cosa casi imposible. Entonces, insisto, tan malo era Ancelotti el año pasado, tan bueno era Ancelotti el año pasado que solo perdió 2 partidos con el Atlético de Madrid, y tan malo se ha vuelto en apenas un año. O sea, es que me parece una cosa, ¿qué pasa? Que ya no sabe de táctica, que ya no sabe engranar bien el equipo. Yo me parece muy injusto lo que se está haciendo con la figura de Ancelotti, insisto. Y creo que la culpa de esto la tiene, pues como digo, un poco la mala suerte y un poco el plano físico, que no nos da para más, y sobre todo, la falta de refuerzos. El Madrid tenía que haber reforzado, porque hemos hablado mucho de Kroos, pero no hemos hablado de José, no hemos hablado de Nacho, jugadores que aportaban mucho, que se han ido del Real Madrid, y que de que se han ido, no hay ningún futbolista que haga ese rol, pero ninguno. Quizás con la llegada de Asensio podemos sustituir a Nacho, pero ¿quién tenemos de delantero centro referente en el Real Madrid? ¿Y cuántos centros colgó el Madrid, por ejemplo, en la vuelta contra el partido del Arsenal? Todo este tipo de cosas al final son las que marcan un poco el devenir del Madrid durante la temporada. Aún así, lo has dicho muy bien, Daniel, el Madrid ha llegado donde tenía que llegar. Bastante ha hecho Ancelotti, que ha metido al Madrid con opciones de título hasta apenas un mes final de temporada, tanto en Champions como en Copa del Rey, que ha llegado a la final, como en Liga. Y es que yo creo que los objetivos de Ancelotti con la plantilla que tenía están cumplidos, aunque sea muy fuerte, porque el Madrid siempre se le exige títulos. Pero si hubiera tenido una plantilla así, estoy seguro que no lo hubiera conseguido. A ver, yo creo que una de las cosas que se le achaca a Ancelotti como entrenador, que a lo mejor estaba un poco en su mano, es el trabajo sin balón. Por ejemplo, también viene condicionado con que a lo mejor jugadores que vienen como Mbappé condicionan que haya esto es opinión personal, pero condicionan que haya un compañero como Vinicius que dice: yo aquí era la estrella, ahora vienes tú, que prácticamente eres estrella o somos dos, si tú no corres, yo no corro, y eso al final se va digamos, el equipo contagiando de eso. Por ejemplo, hay jugadores como Carvajal que se lesionan, que es un capitán, que ya no está. ¿Quién hay ahí en ese equipo que diga vamos a correr, vamos a salir para adelante? Yo creo que el trabajo sin balón este año del Madrid ha sido bastante malo en el sentido de eso, de que si al final eres un equipo que no domina el balón, que no puedes dominar el partido con el balón para poder de esa manera un poco ganar el partido, pues al final sin balón es clave, porque tú tienes que presionar, tienes que robar balones arriba, si tú no tienes el balón, luego te roban el balón y tú no eres capaz de presionar y robar esos balones, al final te van a hacer daño. Entonces yo creo que el trabajo sin balón este año no ha sido bueno, sobre todo los hombres de arriba, incluso Bellingham. Yo he visto algunos partidos a Bellingham que, siendo un jugador de los que más trabaja, a veces se contagiaba de esto. O sea, como un jugador que es de los que más kilómetros recorre, había partidos que ya te digo, que había 4 descolgados. A lo mejor estaban Mbappé, Vinicius, Rodrigo e incluso Bellingham, que ya no trabajaban sin balón lo suficiente y ya dejaban a la fase de atrás prácticamente vendidos. Entonces, por eso yo me he preguntado un poco el tema de Ancelotti, porque si el equipo no trabaja sin balón, evidentemente puede ser condicionado por algunos jugadores que dejan un poco de correr, pero al final todo esto es un poco también cosa del entrenador, porque el entrenador tiene que ser el que diga: oye, hay que hacer esto, y si tú no lo haces, pues va al banquillo. Evidentemente, si tú tienes un jugador que te marca un hat-trick, por ejemplo el caso de Mbappé el otro día que marcó, pues ya está, pues ahí a ese jugador tampoco le puedes pedir. Por ejemplo, Messi iba andando, todos sabemos que iba andando, pero bueno, era Messi y ese no era intocable. Pero si tú tienes un jugador que está en baja forma, como puede ser, por ejemplo, el caso de Vinicius, y luego sin balón va andando y no corre, entonces ese jugador, ¿qué te está aportando realmente? Entonces, ahí yo creo que ha sido la clave un poco, porque, por ejemplo, el Barcelona de Flick, uno de los triunfos ha sido el trabajo sin balón. O sea, perdía el Barcelona
el balón y luego veía al lateral derecho de extremo presionando al lateral izquierdo o a un central prácticamente yendo al pivote defensivo, cosas que se nota que están trabajadas y que los jugadores se identifican con ello. Entonces, a lo mejor hay ciertos automatismos que Ancelotti no ha sabido transmitir o que los jugadores realmente se han visto un poco rebeldes a esto. Entonces, todo eso es lo que yo preguntaba, si al final tiene mucho que ver con el entrenador o es un poco cosa de jugadores, que no sé realmente cuál sería un poco la culpa de esto. Yo pienso que ahí, Paco, es muy sencillo. O sea, Vinicius el año pasado opositaba Balón de Oro con el mismo entrenador que este año. Y este año es un jugador que yo coincido contigo, que debería haber pasado más por el banquillo de lo que ha pasado, que ha sido casi nada. ¿Por qué? Pues porque su nivel es malo, es un nivel muy malo. Porque en ataque no aporta y en defensa menos. Entonces, partiendo de ahí, sí que puede parecer un poco injusto cuando hace apenas unos meses yo era de los que pedía el Balón de Oro para él. Pero, insisto, es que es un futbolista que no está dando la talla partiendo de él y a partir de ahí Ancelotti, ¿qué va a hacer? El año pasado sí sacó lo mejor de él, este año no, la culpa es de Ancelotti o es de Vinicius. Pues yo pienso que es del segundo, yo pienso que es de Vinicius claramente. Igual que él, otros muchos jugadores que cuando el Madrid ha tenido baja y deberían de haber dado incluso un paso adelante, lo han dado atrás, ¿vale? Esto de menos, una cosa muy importante que has comentado, la jerarquía. Es verdad que el Madrid, desde la salida de Nacho, no tiene, con la lesión de Carvajal, no tiene quizá un líder o unos líderes que digan vamos a tirar del carro, porque esa figura que había tiempo atrás, con Nacho, con Sergio Ramos, con Carvajal, gente española, gente que lleva experiencia en la casa, que muchos de ellos son canteranos, y que decían vamos a por todas, que todavía se puede, y la gente se lo creía. Cuando el Madrid está en problemas, no he visto en ningún momento jugadores del Real Madrid, más allá de que alguna vez Valverde ha pegado alguna voz, de decir vamos para adelante con esto que lo podemos ganar. Nada, Tchouaméni es un tío muy Roger Federer, que no hace ningún gesto, gente que debería de tener más jerarquía no hace ningún gesto, y el Madrid, pues bueno, incluso el mismo Vinicius, que el año pasado muchas veces, digamos que a la propia grada le animaba, ¿no? Tampoco lo estamos viendo más metido en los partidos, quizás porque muchas veces se les sube a la cabeza. Sabemos que los brasileños, históricamente, pues son jugadores que tienen fecha de caducidad y muchos de ellos lo han demostrado, y Vinicius no me está convenciendo. ¿Por qué? Porque lo veo una figura de un jugador que debería ser uno de los que tire el carro y lejos de ello no lo está haciendo. Entonces, quiero y de verdad deseo que el Real Madrid reestructure bien la plantilla el año que viene, y si para ello, claro, esto quizás lo vamos a hablar más adelante, tiene que prescindir de alguno de los talentos que tiene, pues que lo haga. Pero lo más importante en el fútbol, lo estamos viendo en otros equipos como PSG, como el propio Barça, es el trabajo físico. A partir del trabajo se consigue todo. Bueno, en el fútbol y en la vida, pero es así. Entonces yo, de verdad que me gustaría que el Madrid esto fuese una labor a trabajar. Y creo que Ancelotti aquí tiene poca culpa, es más bien de la figura del jugador. Bueno, vamos a comentar, si os parece, un poco el Atlético del Cholo. Vamos a dar una pequeña pincelada. Quería preguntaros si después de la gran inversión que hizo, con fichajes de renombre, como por ejemplo Julián Álvarez, en fin, hizo 3 o 4 fichajes de renombre, el otro delantero, no me acuerdo ahora cómo era, Sorloth, Conor Gallagher, en fin, con esta inversión que hizo en jugadores de renombre y los resultados que ha tenido la temporada, ¿vosotros lo consideráis un fracaso de temporada o entra dentro de lo normal que es el Atlético de Madrid? ¿Cómo lo veis vosotros? Dani. Pues a ver, yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho la temporada típica del Atlético de Madrid. Es que tampoco le puedes pedir que haga una temporada como si fuera el Barcelona o el Madrid. O sea, al final hay que entender también qué equipo es el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que el Cholo nos hemos acostumbrado de que es un equipo que da mucha guerra, que en Champions es guerrero, que está siempre ahí y que es un equipo que parece que es mucho más grande de lo que realmente es, y la entidad del Atlético de Madrid y la realidad es que el Atlético de Madrid no le da para ganar la Liga, no le va a dar para ganar la Champions, y obviamente pues hace lo que puede, pero es verdad que con los fichajes que le han dado este año el equipo, por lo menos a nivel de jugadores, ha subido mucho el nivel, y yo creo que debería de haber dado un poco más y algún título tenía que haber levantado, porque yo, por ejemplo, en la Copa del Rey pienso que si el equipo hubiera apretado un poco más, quizás podía haber eliminado al Barcelona. Es verdad que era difícil porque el Barcelona este año está intratable, pero a lo mejor podría haber dado un poco más de guerra en Copa del Rey y el Atlético y haberse plantado en la final. Yo que sé lo que pienso, con los fichajes que tenía, con la plantilla que se le ha moldeado al Cholo.
Y este verano dicen que le van a moldear todavía mejor plantilla, o sea que cuidado. Yo creo que, a ver, tampoco le quiero echar toda la culpa al Cholo, porque no creo que el Cholo sea el gran culpable tampoco, pero sí que es verdad que al Cholo le falta un poco de autocrítica personal. Darse cuenta que se está equivocando en ciertas cosas y cambiar un poco la filosofía. Porque es que si juegas siempre a lo mismo, los equipos ya te conocen. Es que el Atlético de Madrid es siempre lo mismo. Entonces, claro, cuando juega contra el Atlético de Madrid ya sabes lo que hay. A Planifica lo el mejor, partido bien y le hacen mucho daño. sí, a lo Que mejor en el Cholo le falta a lo mejor más un estilo de juego que no tanto basarse en la intensidad siempre. sí, Entonces, claro, cuando el Atlético de Madrid a lo mejor no está intenso en un partido, pues se le ve un poco las carencias. No sé, Fran, ¿tú qué opinas respecto al Atlético? El estilo, el Cholo, la temporada? Sí, a ver, pues principalmente muchas cosas ya lo habéis comentado vosotros, pero me gustaría aclarar un apunte y es que no podemos tampoco decir que el Atlético de Madrid no es un equipo grande ya de España, porque por supuesto lo es. De hecho, antes de empezar la temporada, y creo que todos los que estamos aquí podíamos decirlo, era un equipo que a priori tenía una plantilla para competir, por lo menos con el Barça, por lo menos con el Barça. ¿Por qué? Porque el Barça venía de una temporada mala y el Atlético venía de una temporada regular donde se había reforzado muy bien. Todos coincidíamos en que los fichajes del Atlético venían para aportar mucho y así ha sido. En parte, Julián Álvarez pues, ha aportado mucho al equipo y el Atlético, por momentos, sobre todo al principio de temporada, demostró que es un equipo a tener muy en cuenta. ¿Pero qué le veo yo al Atlético? Pues bueno, le veo punto número 1. Mucha irregularidad. Es decir, este año hemos visto partidos donde el Atlético ha jugado muy bien. Sin ir más lejos, el otro día jugó contra la Real Sociedad y metió 4 goles solos en apenas unos minutos. Contra la Real Sociedad, ¿vale? Un equipo que sí, que no está jugando ya a nada, pero, insisto, un partido bueno. Y luego, sin embargo, pierde con Osasuna 2-0. O sea, estamos viendo a un Atlético que no tiene esa sostenibilidad en cuanto a resultados, en cuanto a solvencia para solucionar problemas, e incluso cuando vemos que juega contra el Barça y se pone 2-0, un equipo que siempre se ha caracterizado con el Cholo para defender bien, vale, el trabajo ofensivo lo tiene, 2-0, vamos a hacer un buen trabajo defensivo, pero es que a partir de ahí hemos visto que tampoco es capaz de hacerlo. Entonces, creo que el Atlético hay que pedirle más. Los futbolistas que tiene son futbolistas de primer nivel en todas las posiciones, una plantilla muy amplia, quizás la que más de los 3 grandes, y yo pienso que ya no vale la excusa de, vale, es que el Atlético no puede competir con Madrid y Barça. Nada, eso nada, por presupuesto puede competir porque ha fichado jugadores muy importantes, de hecho ha hecho un gasto mucho más alto que el Barça, donde el Barça ha tenido que tirar de cantera y el Atlético ha tirado de cartera, ¿vale? Entonces, me parece injusto que se diga que el Atlético ha cumplido con las expectativas. Nada, el Cholo Simeone lo ha dicho en rueda de prensa como 3 o 4 veces, que ellos han cumplido con una buena temporada. Para mí no. Para mí el Atlético es un equipo que tenía que haber hecho, haber tenido más capacidad de competir por títulos, y de hecho a los últimos trimestres prácticamente estaba fuera del club. Yo creo que solo tiene que cambiar algo. Ya, como ha dicho Daniel, está muy visto el trabajo, el derroche, la exigencia, el partido a partido. Todo esto al final es marketing. Lo importante del Cholo es que es un entrenador muy competitivo, eso sí, pero tiene que demostrarlo en el campo. Si tiene jugadores y piezas para hacerlo, porque para mí Julián Álvarez y Sorlo son 2 de los mejores delanteros de la liga, yo te diría que el Atlético tiene que demostrarlo. Es verdad que Griezmann este año no ha estado bien, hay que decirlo, pero en líneas generales tiene un fondo de armario muy, muy amplio para poder tirar de opciones de recambio. Y aún así el Cholo no ha sido capaz de hacer jugar al Atlético como todos los atléticos creo que quieren. Por eso hay tanta disparidad, es como un binomio, ¿no? Entre los que están a favor del Cholo y los que ya no lo están tanto, porque están viendo que pasan los años y pasan jugadores nuevos, cambian plantilla, pero el equipo sigue jugando igual. Pero una pregunta y con respuesta muy breve. ¿Creéis que el Cholo Simeone, su mensaje puede seguir calando y tácticamente puede seguir llevando al Atlético al siguiente nivel, o seríais partidario de un cambio? Brevemente. A ver, yo creo que a lo mejor un cambio no le vendría mal al Atlético. Probablemente, pero claro, también es verdad que lo que consigue el Cholo de meter al Atlético siempre en puestos Champions arriba, no sé si ese objetivo con un nuevo entrenador lo podrían conseguir, o incluso podrían conseguir más éxitos, no lo sé, depende también del entrenador, porque claro, no puedes tampoco cambiar radicalmente el estilo, es decir, tiene que ser un entrenador que sea un poco
O sea, sobre todo yo creo que tiene que ser un entrenador de la casa, yo creo, para que el Atlético mejore. Por ejemplo, un Fernando Torres que está ahí en el Atlético B sería una buena opción, por ejemplo, o ya un entrenador más de nombre, como puede ser Luis Enrique o algún entrenador así que ha sonado para el Atlético de Madrid, que le puede dar un aire nuevo. No sería mala opción, yo creo, pero yo qué sé, o sea, quizás la cosa es que en el Atlético de Madrid no van a echar al Cholo, o se va él o el Atlético de Madrid no lo va a echar, a no ser que se haya una hecatombe muy grande. Aquí tenemos el tema de que el Atlético lleva 12-13 años clasificándose para la Champions. O sea, el Cholo ha conseguido algo que el Atlético no tenía, que es estabilidad, tanto Correcto. Económica, porque el equipo ha crecido en valor, como deportiva. Entonces, claro, si el Atlético se lanza a cambiar de entrenador y el entrenador no cumple con los mínimos, entramos en un desastre. O sea, que muchas veces solo vemos la capacidad de mejora, pero lo que no vemos es la capacidad de empeorar, que eso ha pasado con muchos entrenadores, que se ha dicho, este entrenador no vale, lo echamos, contratamos a otro, y luego el que ha venido lo ha hecho bastante peor. Entonces, por eso es complicado el hecho de sustituir al Cholo, porque son muchos años de una estabilidad, de estar siempre en Champions, de pelear por Liga, a veces ganarla, de pelear por Champions algunas veces. Es un poco complicado el tema porque no sabemos realmente el nivel real del Atlético cuál puede ser. Fran, ¿tú qué dices respecto al Cholo? Bueno, pues como has terminado diciendo, no sabemos realmente el nivel que el Atlético puede sacar. Lo que sí que vemos, punto número uno, es que el Atlético ha demostrado con el Cholo que es un equipo que es estable año tras año, que siempre está ahí en esos puestos de arriba, aunque no le dé para ganar títulos desde hace ya varios años. Pero creo que el Atlético de Madrid, insisto, hay que pedirle más. Yo creo que cualquier Atlético, si tú haces una encuesta, te dicen que con la plantilla que había este año, el Atlético tiene que jugar a otra cosa y tiene que aspirar a más. Entonces, personalmente, y ahí difiero un poco con Daniel, yo creo que el Atlético debería de pensar en otro entrenador. ¿Por qué? Porque a nivel de club ha crecido mucho con el Atlético y eso es para estar enormemente agradecido al Cholo. Pero ya al nivel en el que están hay que pedirle más y para eso tiene que cambiar el juego. Ya no vale con ese trabajo físico donde todo parece que se resuelve por corazón. Hay que también tener calidad y demostrar en el campo que la táctica influye a nivel ofensivo. Y el Cholo, a nivel ofensivo, aporta bien poco. Es un equipo que gana partidos muchas veces con el catenaccio puro y duro. Y yo creo que el Atlético, los aficionados del Atlético están cansados de esto. Por eso yo pienso que un cambio de entrenador, siempre buscando un entrenador contrastado, no irme a la casa, por supuesto. Un entrenador que ya haya demostrado que es capaz de liderar un proyecto como el de Atlético. Por supuesto, ahora se está hablando de fichajes importantes, donde el Atlético hará otro desembolso importante. Vale, pues vamos a darle un entrenador que sea capaz de liderar este proyecto y ver hasta dónde puede llegar. Yo personalmente creo que el Atlético está en un momento donde debería plantearse un cambio, porque un aspecto muy importante es que el Cholo Simeone es el entrenador que más dinero gana del mundo, si no me equivoco. Y pese a ello, no demuestra muchas veces eso en el campo, porque sí, ha dado mucho equilibrio, ha dado títulos al Atlético como Liga, muy importante, Supercopa, vale, pero hostia, que de verdad hay que pedir al Atlético un poquillo más, no vale solo con que se quede el juego en una buena defensa, en mucho sacrificio y en el partido a partido que siempre habla. Lo importante aquí es ganar títulos, no nos engañemos. Si llevas varias temporadas ya, el Atlético está entre los 3 mejores de España y la plantilla perfectamente puede competir con Madrid y Barça, que eso se decía tiempo atrás, es que no podemos competir con el Madrid y el Barça. Eso no es cierto. Lo hemos visto temporada tras temporada que el Atlético le complica la vida, especialmente al Madrid, al Barça no tanto, pero creo que ya ese monólogo de victimista, de esto, del otro, hay que dejarlo atrás. Y el Atlético debería de ir a por más, y para eso necesita cambiar el estilo de juego. No vale ser tan defensivo y hay que ir a por más a nivel de aportar también más a nivel ofensivo, que tiene piezas para ello. Vale, vamos a tratar un par de temas rápidos, nos quedamos casi sin tiempo. Balón de Oro 2025. A ver, esto es un tema polémico, un tema complicado. Pero voy a pedir rápidamente que me digáis, si mañana fuera la gala de Balón de Oro, olvidémonos del Mundial de Clubes, olvidémonos de la final de la Champions, estamos a día de hoy. Si mañana fuera la final de la Champions y vosotros sois periodistas o que tenéis que votar, con tercera, segunda y primer lugar, no sé exactamente la votación, si eran 3, 2 y un punto, en fin, decirme 3 jugadores, aunque no sea en orden, que estarían en vuestros votos en la gala de mañana. Dani. Pues, a ver, sin ordenarlo,
yo diría que obviamente Rafinha por la temporada, por lo menos a nivel estadístico que ha hecho, espectacular. Dembélé y Lamine Yamal. O sea, el orden me da igual, pero para mí esos tres. Vale. Bueno, yo tengo dos claros. El tercero voy a mojar, sería Salah y Lamine Yamal, estoy seguro que los tengo metidos ahí. Y luego el tercero, pues tengo más dudas, porque es cierto que Dembélé sería el tercero quizás en discordia, o quizás Lautaro. Bueno, ahí tengo más dudas, pero sí, principalmente coincido también Dembélé. Sí, a ver, yo la idea que tenía era un poco como Dani, que al final es verdad que me da un poco de rabia el hecho de que al final siempre nos fijamos en los jugadores atacantes. O sea, ha habido buenos defensores, ha habido muy buenos centrocampistas. Por ejemplo, yo el caso de Pedri lo veo un centrocampista que ha hecho que este Barcelona funcione y que cuando no ha jugado Pedri, de hecho el otro día, no sé qué partido fue de Liga, creo que fue contra el Valladolid, antes de la vuelta del Inter, hubo una rotación masiva del Barcelona para poder llegar a ese partido fresco, pero hubo un jugador solo que no rotó, que fue Pedri. Porque yo creo que Hansi Flick considera que Pedri es un jugador que, bueno, que le da un poco todo al equipo, que sobre él pasan todos los balones. Entonces a mí me gustaría incluir a Pedri en ese podio, pero claro, es que te pones a valorar y claro, Dembélé lleva un año 2025 tremendo. En el Barcelona arriba Lamine y Rafinha son, digamos, los que están resolviendo todo. Entonces, bueno, sí, iría un poco por la línea de Dani. Dembélé, Rafinha y Lamine, pero con un asterisco a Pedri o jugadores como el propio Vitinha del PSG, que muchas veces en el PSG vemos Dembélé, vemos Kvaratskhelia, pero no nos fijamos en jugadores como Vitinha, que son espectaculares y hacen que el equipo funcione. Entonces, bueno, es complicado. El tema del Balón de Oro al final se decidirá un poco por los títulos, como hemos dicho. Pero sí, claro. bueno, mi opinión a día de hoy sería un poco por la línea de Dani. Y bueno, y vamos a hablar también un poco del mercado de fichaje. Voy a preguntar un poco también a fecha de hoy, porque al final tampoco sabemos más allá lo que va a pasar. Si mañana fuerais director deportivo, por ejemplo, de Barcelona y Madrid, vamos a poner los dos equipos grandes de España, ¿qué jugador ficharíais? Teniendo en cuenta que el Madrid ya tiene, bueno, prácticamente Hausen, tiene Arnold y luego tiene Carreras, el lateral de Benfica. Si no contamos esos tres jugadores y soy director deportivo del Madrid, ¿a quién traeríais como refuerzo? Dadme un nombre que sea más o menos posible, digamos. Pues a ver. Yo sobre todo hay un nombre que a mí me gusta mucho, que es Zubimendi. Yo pienso que sería un gran fichaje para el Real Madrid, para mi gusto. Y sería un buen fichaje tanto para Madrid como para Barcelona. Para esos dos equipos me gusta Zubimendi. Me parece que ordena mucho al equipo y sería muy importante para darle orden a cualquier equipo. Y luego quizás en el caso del Real Madrid, a lo mejor haría falta algún delantero, algún 9 así, estilo Joselu. Pero ahora mismo no se me viene ningún nombre, la verdad. Pero por ejemplo, también es verdad que en la cantera tenemos a Gonzalo García y tenemos al chaval este que jugó el otro día también, no sé si se llama Víctor Muñoz o no sé cómo se llama. Hay dos 9 ahí muy buenos en la cantera que a lo mejor no sería tan necesario ese fichaje. Pero sí, un 9 sí que hace falta. Un tipo José Lu en el Madrid, un tío que lo meta cuando está apurado para que te remate de cabeza y te resuelva algún partido de estos que se atrancan. Sí sería bueno un 9 así. Sería interesante. Porque Endri es 9, pero es un 9 más bien con demasiada movilidad. Y eso al Madrid no le beneficia tanto en los momentos apretados. Y luego el Barcelona, yo creo que algún central le vendría bien. Y yo creo que Christensen, por ejemplo, es un jugador que sobra. Probablemente habría que quitárselo de en medio si dan una cantidad de dinero alta, que le vendría bien al Barcelona ese dinero. Y luego yo creo que un 9 para darle descanso a Lewandowski es más que necesario. O sea, yo creo que un 9 bueno, como por ejemplo puede ser Gyökeres o algún delantero así. Lo que pasa es que claro, Gyökeres lo tiene cerrado el Arsenal, parece. Así que está complicado. Pero bueno, algún 9 así de nivel, como puede ser por ejemplo, yo que sé, Isaac o algún delantero así de buen nivel que le dé goles y que le dé también la posibilidad a Lewandowski de descansar, porque esta temporada Lewandowski ha jugado muchísimo y con la edad que tiene ya, obviamente el físico no es igual que cuando tiene 20 años.
Entonces, estaría bien. Y algún centrocampista a lo mejor también le vendría bien al Barcelona. Te quitas de en medio algún jugador así como puede ser Pablo Torre y tal. Y algún centrocampista así para rellenar un poco. O incluso algún... Bueno, es que en verdad Barcelona con la cantera que tiene jugadores suficientes. Pero sí, sobre todo algún defensa sí vendría bien. Algún central y un delantero quizás. Fran, dime tu nombre. Sí, yo del Real Madrid lo tengo claro. Es decir, el Madrid tiene que fichar a un centrocampista creativo. Para mí Zubimendi no lo es. Es un jugador que sí que tiene creatividad, pero es más de contención. Y creo que debemos de buscar algo más creativo que Zubimendi. Para ello me iría... el molde a seguir tendría que ser Vitinha. Sé que no lo vamos a sacar de ahí, pero el Madrid tiene que buscar un jugador así. Es decir, un jugador que con el balón en los pies sea un comodín. Sepas que no te lo va a perder. Y ese jugador es Vitinha. Lo que pasa es que, claro, hemos visto que Vitinha es imposible sacarlo del PSG, como es de entender. Y el molde debería ser este, pero, por ejemplo, ha habido jugadores que ha tenido Madrid opción de poder ficharlo y que se asemejan en ese perfil, como era el mismo caso de Joshua Kimmich, que el Madrid lo ha dejado quizá un poco por falta de ir a por él, lo ha dejado escapar. Y creo que ese sería un poco el jugador que el Madrid debería buscar. Ese sería el molde para venir. Y luego, a nivel ofensivo, pues lo ha dicho Daniel, un delantero centro referente. Ahí yo mi nombre también lo tengo claro. Después de ver esta temporada, a mí me encanta Marcus Thuram. Es decir, un jugador alto, un jugador fuerte, que al Madrid le pueda dar ahí ese juego de espalda, esa seguridad de decir, le echas el balón, es que lo ganaba todo por alto, el otro día con el Barça. Me parece un futbolista tremendo. De hecho, estaba andando, estaba cojo y lo dejó Simone Inzaghi jugando a sabiendas de lo que podía aportar. Yo creo que ese futbolista, por ejemplo, si el Madrid fuese a por él, es un futbolista que puede jugar perfectamente entendiendo el rol que tiene en el Madrid, que está Mbappé, pero también tendría muchos minutos. Entonces yo pienso que es un futbolista muy, muy interesante y que el Madrid podría cometer ese fichaje. Sí, la verdad que sí. ¿De Barcelona algún fichaje que hiciera, Fran? Sí, bueno, del Barça lo tengo clarísimo. El Barça creo que debería reforzar los dos laterales. El lateral derecho y el lateral izquierdo. Creo que debería de ir por esa línea. Si es capaz de tener ahí refuerzos de garantías a lo que ya tiene, sobre todo el lateral derecho, creo que Koundé para mí, insisto, pese a la temporada tan buena que ha hecho, porque cuando un equipo va bien, todos son buenos, pero Koundé lo veo más central que lateral derecho. Aún así, ha sido clave esta temporada. Pero creo que deberían de traerse dos laterales derechos con recorrido y que defiendan bien. Y para eso, si el Barça es capaz de reforzar estas dos posiciones, lo va a tener muy bien de cara a que este año todavía sea mucho más competitivo. Y sobre todo a nivel defensivo, pues le doy este toque extra y quizás esta temporada es el único pero que le puedo poner. A nivel central, si Koundé lo pone en el centro de la defensa, con Cubarsí, Araujo e Íñigo Martínez, tienes 4 centrales top que no habría problema por esa vía. Pero claro, el lateral derecho están jugando con parches también, quitando a Valde, los demás son parches que no son de su posición original. Entonces vamos a por un lateral derecho si de verdad el Barça quiere reforzar esa posición o en este caso ir a por un lateral izquierdo si es así. A ver, yo en cuanto al Real Madrid, viendo ya que ha reforzado toda la línea defensiva y arriba, sí que arriba sobran jugadores. O sea, realmente tú piensas en fichar un 9, pero como tiene tanto delantero, aunque no sea delantero centro en sí, pero bueno, yo creo que, como se suele decir, dejar salir antes de entrar. Yo me centraría, como vosotros, en el centro del campo, que es el gran problema y el por qué a lo mejor el Madrid no ha jugado bien esta temporada. Y tirando de nombres, como el caso de Vitinha, sacar un jugador del PSG ahora prácticamente parece imposible. Yo hay un nombre que me gusta y es Martin Odegaard. El jugador del Arsenal, es verdad que en el Arsenal también lo va a tener muy complicado para sacar un jugador, pero un jugador, yo en la eliminatoria contra el Madrid vi que era un jugador por el que pasaban todos los balones, que era el jugador creativo de ese mediocampo, porque luego tienes Declan Rice, tienes Thomas, pero esos son jugadores más, por ejemplo, Declan Rice de ida y vuelta o Thomas más posicional, pero Odegaard era espectacular, con el balón, filtrando pases, con un potencial ofensivo importante. Entonces yo un jugador como Odegaard, por ejemplo, sí me gustaría para el Madrid, en el hecho de la creación de juego. Y arriba ya te digo que, bueno, el hecho de tener un 9, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando pensamos en, como has dicho tú, el fichaje de Marcus Thuram es un jugador que tú no puedes traerlo para que en el segundo tiempo entre media hora, son jugadores que quieren ser titulares. Entonces el problema viene ahí, que José lo aceptaba muy bien el rol de suplente, pero cuando traes un jugador tienes que decirle cuánto tiempo va a jugar.
Y entonces aquí voy… Paco, yo creo que hoy en día se ha demostrado que en las temporadas ya esto de suplentes y titulares casi que pasa a un segundo plano, porque hoy en día hay tantos partidos que en muchos partidos Mbappé a lo mejor empezará en el lado izquierdo, tirando titular, otro Mbappé descansará. Este Madrid tiene tanto partido, 2 partidos por jornada prácticamente, que tú puedes garantizar tener a Turán titular también en muchos partidos. Y el mismo Turán lo va a entender, porque va a ser un tío muy protagonista en el Madrid. ¿Sabes? Yo entiendo que para nada Turán va a pensar, bueno, voy a Madrid y no voy a jugar. Va a jugar muchísimos minutos. Probablemente juegue todos los partidos, de suplente o de titular, pero va a jugar. Entonces pienso que es que no tener un futbolista así, al Madrid le lastra. Y es verdad que necesitamos este perfil de jugador. Joselu, desde su vejez, demostró el año pasado que fue clave en la consecución de los títulos del Madrid. Me viene a la cabeza la remontada contra el Bayern de Múnich, pero es que eso fue solo uno más de los muchos partidos que hizo. Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo en que hay muchos partidos, en que hay que tener una plantilla amplia, pero al final los jugadores llega el Madrid-Barcelona y ese es el partido que quieren jugar. Llega octavos, cuartos de Champions, entonces al final cuando llegan esos partidos y hay jugadores que se quedan en el banquillo que podrían ser titulares, ahí es cuando viene un poco lo complicado, porque al final durante la temporada, en partidos de Liga, de Copa del Rey, fase de grupos de la Champions, pues tú puedes ir rotando y la gente lo va a entender. En fin, todo muy bien, pero hay que tener una plantilla que se sepa cuál es el equipo titular y cuál es el equipo suplente, porque al final un jugador importante que tú dejas en el banquillo en un partido gordo le va a molestar y ya no se va a romper un poco ese buen vestuario. Entonces, por eso te digo yo que muchas veces a la hora de hacer fichajes hay que dejar un poco claro cuál es el rol de cada jugador, a pesar de que luego durante la temporada cambie porque haya jugadores que rindan mejor y puedan quitar puestos, pero hay que tener cuidado con eso. Y en la línea del Barcelona, para decir los fichajes del Barcelona, yo hay un jugador que me encanta, que es Nico Williams, que se intentó el verano pasado, y me gusta mucho porque al final el Barcelona, para mí, jugadores desequilibrantes arriba tiene uno, que es Lamine Yamal. Rafinha es buenísimo, pero en un equipo cerrado no puede regatearse a 2 tíos, que al final es un poco lo que rompe el partido. Entonces necesitamos, el Barcelona necesita otro jugador que sea capaz de desequilibrar y de regatear, y solo tiene a Lamine Yamal, y el Barcelona cuando no ha tenido a Lamine ha sufrido. Entonces, uno de los fichajes que haría yo sería intentar el fichaje de Nico, pero también tenemos este problema. Tú cuando vas a fichar a Nico le preguntas, o más bien te preguntas cuánto tiempo voy a jugar y cómo le puedes garantizar tú la titularidad a un tío que sabes que tiene por delante Lamine y Rafinha. Entonces es complicado. Una cosa importante, Nico Williams el año que viene juega Champions con el Athletic Club de Bilbao. O sea, es algo que allí en Bilbao lo tienen claro y dicen que Nico Williams va a seguir una temporada más por lo menos. Es decir, están seguros de que va a renovar para jugar las Champions con el Athletic Club. Entonces, claro, ahora mismo el fichaje de Nico Williams lo veo complicado, la verdad. Puede ser, a ver, al final, bueno… Paco ha dado la seca. Nico Williams es un jugador que al Barça le vendría de lujo porque no hemos visto la selección española. Ya tienen la prueba de que Lamine y Nico son un auténtico pilón en ataque. Y si el Barça pudiese hacerse con él, que ya le ha tirado los tejos varias veces, creo que sería estupendo. Ahora, también te digo que si el Barça tiene, por ejemplo, el dinero y tiene que priorizar fichajes, yo me iría a los laterales. Y ahí en estos nombres, por ejemplo, no he dado ninguno, pero por ejemplo el lateral derecho del Barça podría ser, siendo muy ventajista y fijándome en lo que ha funcionado esta temporada, podría ser el mismo Dumfries del Inter de Milán, un tío con mucho recorrido, que tiene una buena llegada, que aporta mucho en ataque, porque el Barça se queda casi todo el partido atacando, pero luego tiene físico para volver atrás. Creo que podría ser un buen lateral derecho. Sí, yo en el tema de la defensa, bueno, el medio campo para mí en el Barcelona estaría cubierto, porque al final es que más que falta jugadores sobran, porque tú tienes de Johnny Pedri en el pivote, digamos, y detrás tienes jugadores como Casado, como Marc Bernal, que no olvidemos que es un jugador muy joven, pero que inició la temporada titular y se lesionó. Luego tienes Gavi, que puede jugar en ese puesto. En la media punta tienes Dani Olmo, tienes Fermín, el propio Pablo Torre, que imagino que saldrá del equipo. El medio campo, digamos, tiene overbooking. Ahí no entiendo que no haría falta a nadie. Y luego atrás, pues hay también jugadores, por ejemplo, ahora la irrupción de Eric García como lateral derecho, que ha rendido muy bien en Champions y contra el Madrid. Al final son parches, es verdad que no son jugadores que son especialistas en esa posición, pero bueno, el propio Koundé de lateral derecho a mí me ha gustado mucho, porque también me gusta la idea de tener un central de lateral que luego a la hora de defender es importante, porque si tú tienes un extremo izquierdo ahí que te ataca mucho, el hecho de tener un lateral que sea central, pues te va a garantizar una fiabilidad defensiva mejor, porque a veces hay laterales derechos que son más ofensivos,
y a la hora de defender sufren bastante. Pero bueno, al final se puede hacer ahí una combinación. Como tú has dicho, si tú pasas a Koundé al central y fichas un lateral de renombre. Pero claro, viendo los problemas económicos que tiene el Barcelona y viendo que Koundé ha rendido a las mil maravillas y Eric García parece que ha sido un suplente de lujo, y luego por el otro lado tienes a Valde con la suplencia de Gerard Martín, que es verdad que no es un jugador espectacular, pero bueno, ha cumplido y al final lo que se le pide a un suplente es cumplir. Yo esas posiciones las veo más o menos cubiertas, teniendo en cuenta que el Barcelona tampoco puede hacer malabares. Y en el tema de los centrales, pues tiene el Barcelona 4 centrales. El caso de Christensen, que comentaba Dani, es un jugador que ayer o antes de ayer jugó el partido completo y es un jugador que siempre ha rendido, pero claro, físicamente no sabemos cómo está porque tiene una lesión muy larga. Entonces, bueno, al final el tema de los centrales sería cambiar un Kroos por otro. Si el Barcelona vende alguno, pues entonces traería otro. Si no vende a nadie, realmente tiene ahí 4 centrales. Entonces yo ahí más o menos lo veo cubierto. Yo iría a por un extremo, que es donde el Barcelona esta temporada ha tenido la suerte de que no se ha lesionado ni Rafinha ni Lamine Yamal, pero si se lesiona uno de estos dos tíos, lo tiene complicado en el hecho del potencial ofensivo, que es el secreto del Barcelona. Digamos, poder marcar goles para compensar esa manera de jugar que tiene. Entonces, yo en mi línea iría por algún extremo, teniendo en cuenta que el que venga lo tiene complicado para ser titular por el nivel que hay arriba. No sé si queréis añadir algo sobre esto. No, básicamente creo que sí, que esa línea. El lateral derecho sí que soy muy repetitivo. Creo que el Barça no tiene un lateral derecho puro y eso es muy importante tener en cuenta. Y luego sí, quizás el lateral izquierdo es verdad que Valde es un tío que cuando está bien es muy, muy destacable. Y luego Gerard Martín, pues bueno, un jugador que también lo está demostrando que cuando sale lo hace bien. Ha dado asistencias muy importantes, ahora estamos en la temporada. Y aporta. Personalmente lo vimos el otro día en directo y a mí me gustó. Yo creo que es un futbolista que está llamado a mejorar y es un tío que lo veo bastante, que hace bien lo que toca, aunque tiene todavía mucha proyección y no sé si le dará para ser lateral izquierdo del Barça. Pero sobre todo quizás si no tiene mucho donde invertir o mucho dinero para invertir, priorizaría lateral derecho y también quizás pues una posición de ataque. Pues nada, señores, tenemos algún tema más que tocar, pero bueno, se nos ha ido un poco de tiempo a la cosa. Al final, bueno, hemos hecho ya 1:11 de momento. Vamos a cortar aquí. No sé cómo lo habéis visto, qué os ha parecido la charla. ¿Habéis disfrutado? Pues sí, la verdad es que a mí me ha encantado. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Se me ha hecho muy rápido. La verdad es que ni me he dado cuenta que se ha pasado el tiempo. La verdad es que ha sido súper ameno. Y nada, habrá que repetir. Bueno, pues ya está, Fran. Lo dejamos para otro día, los temas que faltaban, y bueno, y seguiremos haciendo algún vídeo de este tipo. Claro que sí, efectivamente. Aquí estamos para poner perspectiva personal a todos los temas de actualidad. Y yo pienso que para hacer el primer episodio que grabamos, pues ha quedado bastante bien. Y sobre todo hemos tocado temas que van a ser muy interesantes para todos los oyentes que nos hayan escuchado. Y que van a despertar interés, opiniones varias. Y nada, en breve estamos otra vez grabando más temas candentes. Muy bien, señores, pues lo dejamos aquí. Gracias por participar. La próxima vez tendremos más participantes en la tertulia, que hoy ha fallado alguno. Bueno, y somos un grupo numeroso de amigos que estamos un poco en el proyecto. Lo dejamos aquí y próximamente haremos alguna otra grabación con los temas que nos han quedado pendientes. Muchas gracias a todos y bueno, esperamos que os haya gustado. Un saludo. Y que se suscriban. Que se suscriban. Bueno, hasta luego. Chao.